estamos listos, preparados para recibir tu palabra. Te abrimos nuestro corazón, Señor. Háblanos en este día, porque estamos listos para escuchar tu palabra. Y asimismo, Señor, recibirlo con amor para ponerlo por obra. Bendito seas, Señor. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Nehemías 8 y vamos a leer el versículo 8. Ya lo tenemos en nuestra cita. No se preocupen, tomen asiento, vamos a oír toda la palabra de Dios. Muy bien, Nehemías 8:8. La palabra de Dios dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Si estás con tu Biblia ahí, marca esos verbos que dicen leían en el libro, ponían el sentido y entendían la lectura. ¡Qué maravilloso! Hoy día vamos a hablar un poco sobre esto, que es lo principal para tomar en serio nuestra vida. Muchos cristianos no están tomando en serio la vida que Dios ha dado para cada uno de sus hijos y de sus hijas, que ha planificado para cada uno de nosotros. A veces nos dejamos llevar por el afán, la angustia, a veces nos dejamos llevar por las preocupaciones de la vida, a veces nos dejamos llevar por lo que nuestros sentidos están percibiendo de todo lo que acontece en este mundo. Pero el Señor nos dice: toma en serio tu vida. Muchos creen que tomar en serio la vida es trabajar duro, es ser responsables, es ser diligentes con sus obligaciones, es tratar de obtener una casa, un carro, ropa, alimentos, etc. Otros se abocan en superarse profesionalmente con títulos mayores. Existen también los que buscan poder, fama y toda clase de honores que el mundo les pueda brindar. Y entonces así puedan verse realizados, dichosos, felices. A todo esto le llaman tomar la vida en serio. Y la pregunta es: ¿esta clase de vida nos brinda una felicidad completa? Por más que nos esforcemos por obtener todo lo que en el mundo está, nunca estaremos satisfechos. Siempre nos faltará algo. Siempre tendremos fracasos, injusticias, temores, intranquilidad, pleitos, engaños, etc. Por lo tanto, no estamos tomando nuestra vida en serio. Y Dios ha planificado una vida plena. Dios tiene todas las instrucciones para esa vida plena. Dios tiene todos los consejos para esa vida plena. Pero hay una responsabilidad que nosotros debemos tomar. Primero dice, es leer. Segundo es entender. Y tercero es ponerlo en práctica. ¿Qué cosa vamos a entender? ¿Qué cosa vamos a leer? ¿Qué es lo que vamos a poner en práctica? ¿Estás listo para conocer realmente lo que es tomar la vida en serio? En este pasaje de Nehemías es muy ilustrador, porque dice: el sacerdote Esdras convocó a todo el pueblo. Él estaba en la puerta de las aguas, y la puerta de las aguas en Jerusalén significa la entrada de todas las ovejas. Esa era la puerta donde las ovejas entraban para tomar su agua. Por eso le llamaba la puerta de las ovejas. Y
cerca a la puerta de las ovejas hicieron un estrado, así como esta. Y Esdras subió y entonces dice, abrió los libros de la ley y empezó a leer a todo el pueblo que había venido a Jerusalén. Había venido con la esperanza de escuchar a Dios. Se puso, dice, al frente a la plaza dentro de la entrada de la puerta del agua desde temprano, por la mañana hasta el mediodía. Figúrense, abrió las escrituras y empezó a leer desde la mañana, 6 de la mañana hasta el mediodía, 6 horas estuvo leyendo la escritura. Hoy dicen que el mejor mensaje es de que solamente tengamos de 10 a 20 minutos, porque ese es el tiempo que una persona puede captar y puede entender lo que está oyendo o lo que está leyendo. Y es algo paradójico, ¿verdad? No le damos un sentido real a nuestra vida, porque preferimos ver una película que dura 2 o 3 horas, pero no aguantamos oír o leer la palabra de Dios ni siquiera 20 minutos. ¿Cómo podemos darle un sentido real, ese mismo sentido que quiere Dios para nuestra vida? ¿Cómo podemos solucionar nuestros problemas en nuestra vida si solamente estamos tomando muy poco tiempo para leer, para oír, para escuchar, para entender la palabra de Dios? Si tú quieres ser un buen médico, tienes que estudiar, tienes que entender de la medicina y tienes que ponerla en práctica. Y con los años te haces un médico, ¿no?, confiable, un médico que siempre van a venir las personas y va a saber solucionar el problema. Lo mismo si quieres ser un ingeniero, un abogado, quieres ser un arquitecto, quieres ser un psicólogo, tienes que primero aprender, entender bien, y luego una vez que entiendes recién puedes enseñar o dar a conocer, llevar a cabo tu profesión. Y es lo mismo con nuestra vida. Dios quiere una vida plena. No quiere una vida llena de fracasos, de injusticias, de temores, de miedos, de intranquilidad, de guerras, de pleitos, de engaños. Sino Él ha planificado una vida plena. En Romanos 14:17, en la versión Dios habla hoy, dice, porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino que justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Y ahí está la revelación de la palabra de Dios, que nosotros debemos darle ese sentido, tomar en serio nuestra vida, porque debe estar basada en justicia, debe estar basada en paz y debe estar basada en gozo. Justicia, hacer siempre lo correcto. La palabra de Dios dice, hagan siempre el bien. No se cansen de hacer el bien. Hagan el bien, porque haciendo el bien derrotaremos todo mal. Qué maravilloso. Y Dios nos capacita, Dios nos da todas las herramientas, las instrucciones, todo el poder para hacer siempre el bien en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en todo, para hacerlo bien. Entonces estaremos actuando con justicia cuando hacemos correctamente las cosas. Luego dice, debemos establecer, seguir y no perder la paz. Ser agentes de armonía, de unión y de esperanza, en que lo bueno está en nosotros y lo maravilloso, lo mejor está por venir. Y entonces nuestro corazón estará lleno de alegría. Qué maravilloso, ¿verdad? Toma en serio tu vida. 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 Toma en serio tu vida.
Aprende, lee lo que es justicia, lo que es paz y lo que es gozo de Dios. Y para eso tenemos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Maravilloso, ¿verdad? Tomar en serio la vida es vivir en justicia, en paz, en gozo por medio del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Toma tu vida en serio. Si quieres tomar tu vida en serio, toma en serio el mensaje de Dios. Wow. Si quieres tomar en serio tu vida, toma en serio el mensaje de Dios y aplícala. Wow. Aplícala. Mira lo que pasaba en ese tiempo en Nehemías que está narrando, cuando leían, dice el libro de la ley, ¿ve? El escriba Esdras estaba de pie sobre la plataforma, ¿no? Y empezó a leer la palabra. Y dice que el pueblo de Dios estaba escuchando con mucha atención. Estaba escuchando con mucha atención. ¿Ve? Luego, dice la palabra de Dios, pues todo el pueblo había estado lleno de la palabra de Dios porque habían estado atentos. Qué maravilloso. Y empezaban a llorar. Mientras que Esdras estaba leyendo el libro de la ley, el pueblo, al oír atentamente la palabra de Dios, empezó a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué se conmovió tanto su corazón, sus entrañas, todo su interior? ¿Por qué empezó a llorar? Porque estaban entendiendo. Para tomar en serio nuestra vida, primero debemos entender la palabra de Dios. Ese pueblo estaba comprendiendo, estaba entendiendo lo que Esdras estaba leyendo, las escrituras, el libro, la palabra de Dios estaba leyendo. Y entender trae como una reacción inmediata la de aceptarla, creerla y así hacerlo. Por eso es tan importante entender. Miren, tiene tres aspectos importantes el entender. Primero es leer, luego prestar atención y tercero es recibir la revelación. Tú lees. Ahora estamos compartiendo la palabra de Dios, estamos leyendo las escrituras. Con tus ojos estás recorriendo lo que está escrito. Y luego, ¿qué tienes que hacer? Dice, tienes que prestar atención a lo que estás leyendo. No te distraigas, sino empieza a prestar atención a la palabra que estás oyendo, que estás leyendo. ¿Para qué? Para conocer a Dios. La palabra de Dios nos revela la inmensidad del amor de Dios para ti, para mí. Qué maravilloso, ¿verdad? La Biblia también da testimonio claro de Jesús y de su obra en la cruz. Es a través de Él que encontramos el camino al Padre y la vida eterna. Leer, debemos leer para discernir, dice, espiritualmente, los pensamientos y las intenciones que hay guardadas en nuestro corazón. Tú no lees por leer la Biblia. Puedes leer por leer otro libro de autoayuda, pero cuando lees la Biblia, el Espíritu Santo tiene que estar presente. ¿Para qué? Para que te haga discernir esa palabra que estás leyendo, te haga discernir, ¿ve?
¿Cómo está tu pensamiento y cómo está tu corazón, tus emociones, tus sentimientos? ¿Qué es lo que has guardado en tu corazón? ¿Qué palabras que has oído has guardado en el corazón? ¿Qué palabras que has leído has guardado en tu corazón? Y entonces, cuando lees la palabra, tú puedes discernir si es bueno o es malo. Si es bueno o es malo. Quizás estás cansado, tienes dolor de huesos. Quizás estás con una tensión y un estrés. Y lees una palabra. La palabra que dice, al oír la palabra, lloraron. Y entonces tú empiezas a entender por qué lloraron. ¿Por qué estoy llorando al escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué estoy llorando? Porque me está haciendo discernir que tengo algo, ¿qué cosa? Tengo algo que debo dejar a Dios, que estoy haciendo malo y debo hacer lo bueno. Si estoy sufriendo quizás muchas cosas es porque he tomado malas decisiones. Es porque no he tomado en cuenta la palabra de Dios. Entonces ahora empiezo a llorar. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que mi Padre es misericordioso y Él me perdona. Y me va a dar una nueva oportunidad para corregir eso. ¿Verdad? Entonces, leer la palabra nos sirve para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está, dice, vamos a ver qué dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Cada palabra me va a traer un discernimiento de que tengo que vivir una vida plena y una vida eficaz, dice. Esa es la vida que Dios ha planificado para nosotros. Vida plena, llena de justicia, llena de amor, llena de paz. Entonces, dice, la palabra va a entrar dentro de nosotros como una espada de doble filo. Va a partir el alma y el espíritu. Ese es discernimiento. Ese es aceptar que estamos cometiendo error, que no estamos haciendo bien las cosas. Si no hay separación del espíritu y el alma, nunca vas a reconocer tus errores. El orgullo, la soberbia es la que une el alma y el espíritu. Se empodera el alma, el espíritu mengua, entonces haces lo que quieres. No tienes control de tus actos, de tus palabras. Qué peligroso, ¿verdad? Entonces dice, pero la palabra va a entrar a separar el espíritu del alma, para que el espíritu sea empoderado por el poder de la palabra de Dios. Y entonces tome todo el control con el Espíritu Santo, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para que nuestras acciones sean conforme a la palabra de Dios. ¿Verdad? Por eso lloraba ese pueblo, porque escuchaba la palabra y entraba y empezaba a llorar. No escuchaba la palabra y se ponía a dormir. No escuchaba la palabra y se ponía a bostezar. O no escuchaba la palabra y se ponía a pensar, ¿y ahora mañana qué haré? Ahora tengo que pagar Si no, dice que entraba en su corazón y se ponían a llorar porque necesitaban el perdón de Dios, necesitaban la ayuda de Dios y porque habían entendido que en la palabra de Dios pueden tomar su vida en serio. Parte el alma y el espíritu.
las coyunturas y los tuétanos. ¿Ve? Separa los deseos de la vista, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad. Separa de nosotros. Qué maravilloso. Entonces, eso se llama discernimiento. Para eso leemos la palabra de Dios. Para regular nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder, tiene vida y es muy afilada por ambos lados. Es muy afilada por ambos lados. ¿Ve? No solamente es una parte, sino es todo lo que va a transformar. No es solamente la parte que tú quieres, sino va a ser todo. Porque esa espada es bien afilada por ambos lados. Aunque tú no quieras, va a tener que separar lo malo que está gobernando en ti. Tu mal genio, tu orgullo, tu falta de perdón. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando escuchaban, entonces entendían, porque estaba siendo leída la palabra de Dios. Y eso confrontaba todo lo que tenemos dentro. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo con toda claridad. Y ante Él seremos responsables de todo lo que hablamos y de todo lo que hacemos. Por eso, para tener buenos pensamientos hay que leer. El Espíritu Santo nos da discernimiento y entonces eso es lo que entendemos. Y la palabra de Dios dice, debemos entender la palabra. Si no entendemos la palabra, no va a haber cambio verdadero dentro de nosotros. Y si no hay un cambio verdadero dentro de nosotros, no va a haber poder para transformar las cosas en nuestra vida. No voy a poder solucionar mis problemas que tengo en mi trabajo, en mi salud, en mi familia, en mi matrimonio, en lo que tengo que hacer. No voy a poder tomar buenas decisiones porque no hay buenos pensamientos. Leamos, hermanos y hermanas, la Biblia. Porque para Dios nada está oculto. Otra cosa importante, si leemos la palabra de Dios, vamos a obtener, ¿qué cosa dice? Sabiduría. Vamos a obtener sabiduría. Cuando leemos la palabra de Dios, primero, ¿qué tenemos? Discernimiento. Segundo, tenemos sabiduría. Y para esto vamos a Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. La palabra de Dios dice, tengan cuidado. No presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Qué maravilloso. Leemos para tener sabiduría. Para tener sabiduría. Y esa sabiduría es una protección, es un muro contra el engaño. Contra el engaño. Qué maravilloso. Entonces, así voy a entender y voy a comprender la palabra de Dios que tiene para mi vida. Otro aspecto más, Proverbios 2:6. Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. El temor de Dios es la sabiduría. ¿Ve? Sin sabiduría no podemos comprender ni entender la palabra de Dios. Aquellos que no han recibido a Cristo no pueden entender la palabra de Dios, lo llaman locura. ¿Por qué? Porque no tienen la sabiduría que el Espíritu Santo nos da a nosotros cuando leemos la palabra de Dios.
Qué precioso, ¿verdad? De tu boca brotarán, ¿qué cosa? ¿Qué va a brotar de tu boca? Sabiduría. Va a brotar de tu boca conocimiento y ciencia. Una vez dio su testimonio el pastor Víctor Saruc y dijo: yo no sabía nada de inglés, pero en poco tiempo él hablaba y entendía el inglés. ¿Qué había pasado? Era la sabiduría del Espíritu Santo que había estado en él, porque él empezó a pedirle: Señor, quiero entender y comprender y hablar en inglés, porque él era preciso en ese momento. Y así fue. Al escuchar también el testimonio de Merisabel, cada día ella está comprendiendo y entendiendo el idioma inglés. No se ha matriculado a ningún instituto, ni está estudiando el inglés, sino que le ha pedido al Espíritu Santo: dame la sabiduría. Y entonces ella, al estar en continuo comunicación, conversación con las personas que hablan en inglés, está desarrollando esa habilidad de entender ese idioma. Entender cualquier idioma no es difícil si es que tienes al Espíritu Santo. Tener una vida y darle un buen sentido a tu vida no es difícil si tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Tendrás esa vida que Dios quiere y ha planificado para ti si estás leyendo la palabra de Dios y estás entendiéndola con sabiduría. Qué maravilloso, ¿no? El segundo aspecto es prestar atención. Este pueblo oía con atención y la palabra entraba. La Biblia nos revela, dice, el corazón del Padre. Por eso es que es directo al corazón. La palabra de Dios es del corazón para el corazón. Nos revela el corazón del Padre, lo que le agrada y lo que Él rechaza. Busca su dirección a través de la lectura de las Escrituras. Deja que Él te guíe y ilumine tu camino. El tercero es luz. La luz. La luz del reino de Dios. Qué maravilloso. Son muchas las decisiones que debemos tomar a lo largo de nuestra vida. Nuestro deseo como hijos de Dios debe ser el de vivir siempre dentro de la voluntad de Dios. Y para vivir dentro de la voluntad de Dios, tengo que prestar mucha atención a lo que Dios me envía en su mensaje. Cada vez que vienes a la casa de Dios, tus ojos, tu corazón, tu mente y todo tu ser, guiado por el Espíritu Santo, te está haciendo escuchar la voz de Dios mismo. No soy yo. Cuando tú tienes ese corazón de prestar atención, esa voluntad de prestar atención, Dios te está hablando con voz audible. Y si prestas más atención, Dios te está hablando con señales y maravillas en la naturaleza, en el día a día. Hace 2 días subí arriba a la terraza y estaba leyendo la palabra de Dios, y en eso se paró un pajarito y el pajarito empezó a cantar. Y pueden creer que el pajarito decía: santo, santo Dios, santo, santo Dios. Yo dije: ¿qué? Santo, santo Dios. En su silbar. Algunos dirán: este está loco, este se cree maduro que escucha en un pajarito. No, sino que cuando estaba prestando atención a la palabra de Dios que me decía, estaba en la historia,
estaba con Cristo cargando, ayudándole a cargar la cruz. Ahí mis ojos ven al pajarito y empieza: santo, santo, santo es Dios. Wow. ¿Qué quiero decirte con eso? Que si tú prestas atención a la palabra de Dios, si tu comunión con Dios es verdadera, cosas maravillosas verás. Cosas que nadie puede ver, tú verás. Vas a recibir grandes cosas. Qué maravilloso. En 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, la palabra dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Inspiración. A ver, todos, inspiración. ¿Qué es? ¿Qué significa? Vida. Porque estás llenando de aire tus pulmones. Vida. Ese aire es el Espíritu Santo. No me entendiste. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando tú inspiras, o sea, llevas dentro tuyo la voluntad de Dios, entonces tienes vida verdadera, vida plena, vida feliz, vida en paz. Porque empieza de adentro. Adentro va lo que inspiras. Dios sopló y fue hecho, tenía vida, ser viviente, dice, fue hecho ser viviente. Por eso siempre debemos prestar atención a la palabra de Dios. Esa es la inspiración de Dios. Y eso sirve para enseñar, sirve para reprender, sirve para corregir, para instruir en la justicia. Cuando no tomamos en serio nuestra vida primero es, ¿qué cosa? Una persona que no tiene conocimiento, ¿cómo se llama? Ignorante. Si no tomas en serio tu vida, todas las cosas que haces es ignorancia. Y por ignorancia se cometen errores, ¿verdad? Entonces la palabra te enseña para que no seas ignorante, sino seas sabio. La palabra de Dios te reprende. Dios es nuestro Padre. Nosotros hemos sido aceptados como hijo. Y si cometemos error, Dios nos va ¿a qué? A disciplinar. Nos va a dar el castigo. Y tenemos que ser disciplinados. Nos va a reprender. Dios solamente, la palabra de Dios no solamente está para decir: confía, sé feliz, vas a estar feliz, vas a estar bien. Pero cuando tú no entiendes, ves tu vida en realidad, la vida real que dice, hay mucho sufrimiento, entonces tu fe deja de crecer. Por eso dice Dios: reprende para corregir, para instruir. ¿Qué cosa corrige? ¿Qué instruye? Todo lo que es correcto, todo lo que es justo. Te dice: no hables así. Te dice: no reacciones así. Te dice: no grites así. Te dice: no pienses así. Te dice: no hagas así. ¿Ve? Todo para hacer correctamente. Esa es justicia. Y entonces dice: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente, ¿qué? Capacitado para toda buena obra. Si quieres que tu vida tenga el sentido que Dios ha planificado para tu vida, entonces debes estar capacitado para toda buena obra. Leyendo, entendiendo la palabra de Dios. Sigamos en Romanos
10:17, la palabra de Dios dice: así que la fe viene como resultado de oír por la palabra de Dios. Acá dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Por eso dice, cuando tú lees tu Biblia y lees en voz alta, estás oyendo y oyendo, porque tu voz está hablando, y al hablar la voz estás oyendo y estás entendiendo doblemente. Wow. Es como si te estuviesen repitiendo la lección, porque esa voz está saliendo de dentro y está volviendo a ti. Entonces, doble entendimiento. La palabra nunca vuelve vacía, dice. Lo que uno enseña de las Escrituras, porque lo has entendido, lo has comprendido y sabes que es buena, entonces tu fe crece, la compartes. Y cuando la compartes va con ese poder y autoridad para cambiar, para que entiendas, para que esa palabra llegue dentro y empieces a llorar y te dispongas al cambio. Pero esa palabra no queda ahí, sino esa palabra regresa a mí para seguir en ese proceso de capacitación para toda buena obra. Cuanto más enseño, más aprendo. ¿Sí o no, María Luisa? Si yo enseño a un salón un tema y luego enseño a otro salón ese tema, luego enseño a otro salón ese tema, mucho más aprendo yo. Aunque a veces los alumnos no entienden, pero yo mucho más entiendo. ¿Ve? Y así es el que crece nuestra fe. Cuando hablo, la oigo. Y cuando ha cambiado la vida de otros, van a hablar y eso también lo oigo. Y mi fe crece. Y si es la palabra de Dios, crece en la palabra de Dios. Y entonces estoy dándole un buen sentido a mi vida. En Hechos 20:32 dice la palabra: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Dios nos ha encomendado y nos ha dado el mensaje de su gracia. Por gracia se nos han sido perdonados nuestros pecados. Por gracia están vivos ahora, dice. Han sobrevivido. Y entonces, por esa misma gracia, reciban el mensaje. Y ese mensaje tiene poder para edificarlos. Para edificar en justicia, en paz, en amor. Y así edificados, podamos recibir la herencia que Dios tiene preparado para nosotros. Si no has recibido tu bendición es porque todavía necesitas edificar tu vida. Cada área de tu vida necesitas edificarlo con la palabra de Dios, entendiendo y comprendiendo la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Así le damos el buen sentido a nuestra vida. El tercero es, debemos y necesitamos, dice, que la palabra de Dios nos sea revelada. La palabra debe ser revelada. Y para eso tenemos ¿a quién? Al Espíritu Santo, a nuestro ayudador. Él nos hace entender, nos revela la palabra por el Espíritu Santo. En primera de Juan 4, del 1 al 3 dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios.
todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Entonces dice, todo lo que está inspirado por Dios, el Espíritu Santo nos lo traerá, nos dará a conocer. Y entonces nuestras enseñanzas serán la sana doctrina. Será la voluntad de Dios que estamos compartiendo. Pero necesitamos que el Espíritu Santo nos revele. ¿Para qué? Para no caer, ¿no?, en las falsas y huecas filosofías humanas. ¿Ve? Para no seguir el modelo y la ética del mundo. La moral y la ética del mundo ahora es de que todo lo malo es bueno. Revistas, películas, informativo y todo lo que puedas ver tú en el mundo te están haciendo creer de que lo malo ahora es bueno. No hay problema. Cásate. Si no te entiendes, te separas. Y para que no tengas problemas, puedes casarte bienes separados. No hay problema. No te entiendes, te separas. Y buscas tu media naranja. Eso es correcto para el mundo. Pero ¿qué dice Dios? Yo tengo una vida planificada para ti. Y si estás casado, estás casada, Dios dice, yo he instituido el matrimonio. Y entonces sigue mi plan. Y la verdad te lo va a decir el Espíritu Santo. La palabra de Dios produce convicción de pecado y lleva al verdadero arrepentimiento. Pero también la palabra de Dios nos trae gozo, porque dice, la misma palabra que hiere, también sana. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, cuando Esdras dio a conocer, los demás sus ayudantes, ¿no?, y ahí también estaba Nehemías, fueron al pueblo y empezaron a explicarle las escrituras, empezaron a hacer entender al pueblo las escrituras. Y ellos se sentían tan bien que estaban llorando, entonces empezaron a decir, alégrense, gócense, hoy es el día en que el Señor ha venido a su vida y le está dando un propósito real de vida. Alégrense, ya no lloren. Preparen fiesta, preparen comida e inviten, dice, a los que no tienen nada preparado. Hoy día es el día santo del Señor. Amén. ¿Ve? Hoy día es el día que la palabra de Dios va a ti producir convicción de pecado y va a producir un arrepentimiento verdadero. Y eso te traerá gozo. ¿Cuántos lo creen? Amén. En Jeremías 15:16 la palabra de Dios dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Cuando Dios dice, hagan fiesta, preparen comida, lo primero que debemos pensar es de que lo que comemos es la palabra de Dios. La fiesta se basa en nuestro alimento espiritual.
Si tenemos el pan, el maná del cielo, tendremos una fiesta gozosa, una fiesta que no termina en líos, en pleitos, en broncas, en envidias, en codicias, sino una fiesta que termina en una paz y en una alegría que dura muchos días más. En el mundo hacen fiesta, se emborrachan. Esa borrachera les dura 2, 3 días. Pero lleno de ¿qué? Lleno de llanto, de dolor. Pero nosotros tenemos una fiesta que está basada en la palabra de Dios. Esa la comemos. Y esa fiesta dura para siempre. Entonces el gozo de Dios estará dentro de nosotros. Aunque tengamos problemas, aunque empiece la lluvia, aunque empiece el frío, pero el gozo siempre va a estar en nosotros. Amén. Tómate en serio el mensaje de Dios Todopoderoso. Presta mucha atención a la palabra, porque llenará tu corazón de alegría, calmará todo tu dolor y podrás servir a Dios con amor, con alegría, con esperanza y con fe. Precioso Señor. El Señor dice, si te vuelves a mí y dejas de hablar tonterías, vas a comenzar a anunciar lo que realmente vale la pena. Entonces tú serás mi profeta, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? 2, 3. Te haré fuerte como una pared de bronce que puede resistir los ataques de este pueblo. Ellos pelearán contra ti, pero no podrán derrotarte. Puedes estar seguro de eso, porque yo estoy contigo para salvarte y rescatarte. Es la decisión del Señor. Amén. Él te salvará. Él te salvará con su poder. Te va a librar de los perversos, de los que te acusan con mentiras. Te va a rescatar de las manos de los violentos. Wow. Solo presta mucha atención a la palabra de Dios cuando te las explican. Entiéndelas, atesóralas en tu corazón y ponlas por obra con fe, con amor y con esperanza. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie. Voy a empezar a ministrar cada corazón con la palabra de Dios que hemos leído y con la palabra que se nos ha sido explicada por el Espíritu Santo hoy mismo. Nos ha sido revelada esa palabra de Dios que nos dice, ten en serio tu vida. Hay una vida que he planificado para ti. Así que pongámonos de pie y vamos a orar. Amado Padre Celestial, hoy tu palabra nos trae, Señor, convencimiento de que estamos teniendo una vida que no la hemos tomado en serio en tu palabra, Señor. Estábamos viviendo esa vida de acuerdo a nuestro pensar, de acuerdo a lo que el mundo nos dicta, a lo que el mundo quiere y espera. Señor, hoy venimos a ti, Padre Santo. Hoy venimos a ti a pedirte perdón, Señor, porque no hemos tomado en serio nuestra vida cristiana. Tu palabra nos dice, pon atención primero a lo que lees, pon atención a lo que escuchas. El Señor hoy te dice, cuando lees mi palabra, vas a encontrar vida y vida plena. Vas a encontrar sabiduría para todo lo que tengas que hacer, las cosas correctas que tienes que hacer, las cosas buenas que tienes que hacer. Vas a encontrar esa calma y esa paz. Vas a encontrar un nuevo modo de ver las cosas. Cuando lees mi palabra, dice el Señor, presta mucha atención, porque me estoy dando a conocer a ti. Y cada palabra mía está cargada de un inmenso amor hacia ti. Un amor que te quiero regalar y te quiero dar, porque he visto
que tú estás arrepentido y estás decidido a cambiar, a dejar que Cristo tome el control de toda tu vida. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Cristo. Amado Padre, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús que cada mañana nos hagas discernir tu palabra que leemos, Señor. Queremos que nuestros pensamientos y nuestras intenciones del corazón sean las correctas, las que tú, Señor, apruebas, lo que es de acuerdo a tu voluntad. Señor, ponemos en tus manos toda nuestra vida, todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestro pensamiento, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro matrimonio. Ponemos en tus manos, Señor, nuestro trabajo. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra salud, nuestros hijos, nuestras hijas. Ponemos en tus manos, Señor, también nuestro ministerio. Y Padre Santo, hoy ponemos nuestras manos en tu iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna. Somos tus hijos, somos tus hijas, Señor. Haznos discernir, Padre. Haznos entender mediante tu Espíritu Santo tu palabra, Señor, porque sabemos que tiene poder, y todo el que cree y lo pone por obra, Señor, todas las cosas le vendrán para bien, porque tú así lo haces con los que te aman y te obedecen, Señor. Señor, que tu palabra entre tan profunda dentro de nosotros que parte el alma y el espíritu, Señor, para que podamos comprender, Señor, lo que debemos corregir. Repréndanos, Padre, para corregir. Instrúyenos en tu justicia, Señor. Capacítanos completamente para la buena obra. Padre, en este día te encomendamos, Señor, toda nuestra vida, para que tú sigas guiando con tu mensaje, con tu gracia, con tu poder. Edifícanos, Señor. Cada palabra tuya que sea revelada por el Espíritu Santo. Señor, haznos aumentar en la fe. Haznos ver tus maravillas, Señor. Haznos confiar más y más, porque tú eres un Dios todopoderoso. Hoy tomamos en serio tu mensaje y tomamos en serio nuestra vida cristiana. Nos volvemos a ti, Señor. No nos dejes de hablar. Gracias. Recibimos tu amor, recibimos tu paz, recibimos, Señor, tu gozo. Gracias, Padre Santo. La pondremos en práctica, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es nada que podamos buscar en el mundo, sino el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hoy te pido, Señor, para cada uno de nosotros, que tu reino sea establecido en cada uno de nosotros, así como es en el cielo. Llénanos de justicia, Señor, de paz y gozo en el Espíritu Santo, porque queremos servirte, Cristo amado. Queremos agradar el corazón de Dios y ser aprobados por ti, Padre. Así que seguiremos contribuyendo a la paz y a la mutua edificación de tu iglesia. Sabemos que oyes, Señor, nuestras oraciones y confiado estamos que así será. Tomamos en serio nuestra vida cristiana y seguiremos el plan que tú has designado para cada uno de nosotros. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén.